Cuando tú eres hijo de Dios y aprendes a ser hijo de Dios, tú no eres guiado por el hombre. Tú eres guiado por el Espíritu. Te podrías decir, bueno, pero la religión es lo que te lleva a una relación con el Padre. La palabra religión significa restaurar nuestra relación espiritual. Es volver atrás, es volver al original, es retroceder de lo espiritual negativo a lo positivo. La religión es un enlace. Y la palabra religiosa no es despectiva, aunque muchos dicen, no, estos son religiosos porque hacen tal o cual cosa. No es despectiva porque te une con el Padre y te lleva a tener esa relación. Te acerca. Pero no es la totalidad de la relación. Entonces, por eso, incluso dentro de religiones, puede estar la gente viviendo en la mentira y no ser verdaderamente libre o no conocer la verdad. Cuando se corrompe el arte, cuando no se utiliza para Dios o para las cosas que de alguna manera pueden contribuir. El artista, que es una persona que tiene un espíritu de Dios con un talento dado por Dios, una capacidad para hacer música o para hacer otras cosas a nivel del arte, no necesariamente es un adorador. Y la gente dice, no, ese es el adorador tal, pero es una mala enseñanza y un mal entendimiento, porque la adoración no es música, la adoración no es alabanza, aunque la alabanza y la música pueden entrar en la adoración. Entonces, entender las cosas correctas, esa es la verdad. Esa es la verdad que nos hace libres, esa es la verdad que nos enseña el mundo espiritual. Entonces, la adoración es sumisión. La adoración cae más en la característica de obediencia y de rendir mi voluntad a Dios. O sea, que yo adoro a Dios sin cantar. Yo adoro a Dios sin tocar un instrumento de música. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Es una bendición de parte de Dios estar acá. Nos gozamos y creemos que hoy, más que nunca, serás bendecido con una palabra fresca, nueva de parte del Señor. Estamos acá. Este es tu canal, Excelencia Cristiana Revelación. Este es el mundo espiritual, hablando contenido del mundo espiritual, temas que te van a edificar. Tu hermano Pastor Miguel Mateo te acompaña. Estoy acá, pero no estoy solo. Siempre le decimos a la gente, antes de iniciar el video, usted vieron la portada, compártalo, dele like, dele me gusta, comente esto porque esto va a ser de bendición. Acá está nuestro hermano Pastor Víctor Almanzar, un hombre de Dios con nosotros. Pastor, saluda a la audiencia. Gracias, hermano. Para mí siempre es un placer estar aquí y espero que el Señor bendiga las vidas de cada persona que nos ve, que nos escucha a través de este canal, que siempre decimos que es un canal que fue creado con el propósito de que usted sea edificado. Así que reciba la palabra del Señor, medite en ella y que sea de bendición para su vida. Es nuestro propósito, es lo que queremos. Wow, gloria a Dios. Amén, es asombroso, es una bendición, pastor, estar acá con usted y teniéndolo acá, aprovechando, ¿verdad? Yo sé que hay miles de preguntas que la gente le quisiera hacer a usted, tenerlo de frente, decirle, Pastor Almanzar, al maestro, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Hay algo en lo que yo estaba pensando y detrás de cámara lo hablamos un poquito acerca de cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el decir y mencionar la palabra verdadero abre el espacio a que exista o que existe lo falso. Entonces, yo quiero hablar y quiero que usted me responda esa pregunta entre el significado, ¿qué es lo verdadero? Hablando en el término cristiano, y qué se puede tomar como falso. Mira, la verdad es un absoluto. Es un tema filosófico, de discusión filosófica de hace muchísimo tiempo, porque mucha gente dice que la verdad es relativa, en el sentido de que cada quien puede tener supuestamente su propia verdad y ver las cosas de una perspectiva diferente a la que la ve otro, y por lo tanto la verdad mía no debe de ser la verdad tuya, porque tú puedes ver el vaso medio lleno y yo medio vacío, por ejemplo. Sin embargo, la verdad es que tiene un contenido que tú lo puedes medir en volumen de lo que contiene el vaso, independientemente de lo que tú veas o yo vea. O sea, hay una verdad absoluta, independiente de la relatividad que nosotros podamos tener desde el punto de vista del desconocimiento, la ignorancia, de la medida o el volumen que toma el vaso que puede tener. Ejemplo. Entonces, en cuanto a la mentira no es más que una información tergiversada. Sabe que todo está tejido y creado en base a la información divina, a lo que yo llamo pues la información cósmica de Dios, que es su palabra. La Biblia dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios, por lo tanto contiene una información del diseñador que diseña y crea a través de la palabra. Todo fue hecho por la palabra. Entonces, a partir de ahí y de un paradigma científico que hoy en día se dice y se está llegando a la conclusión de que las cosas no están hechas ni de energía ni de partículas, sino de información, y que la información crea lo otro y entonces da forma a las cosas y sentido, y que no hay forma de tú escudriñar más allá de la información. Cuando tú, por ejemplo, deshaces cualquier cosa al nivel más pequeño subatómico, que es lo que ya entra en la mecánica cuántica,
al final lo que tú encuentras es información. Ahora, la información verdadera es lo que compone eso. Así es. La mentira es lo que yo puedo decir sin saber o puedo decir tergiversando o queriendo cambiar o distorsionar la verdad, que fue lo que pasó con Satanás. Lo que Satanás introduce cuando viene a la tierra es la mentira. Por eso la Biblia dice que es padre de mentiras, porque él miente desde el principio. Wow. En el reino es padre de pecado, él pecó del principio. O sea, rebeldía, soberbia, desobediencia, viene del pecado desde el principio, pero luego se transmite mentira para engañar y a manera de transgresión llevar a la mujer al pecado. Entonces, cuando tú ves la realidad, y quizás estoy ampliando mucho, pero es un tema filosófico, yo dije al principio, y se necesita esto. Cuando tú ves la realidad, la gente cree que lo que ves es tal como es. Wow. Punto. Que no existe nada más y que los 750 nanómetros que alcanza la vista es todo. Hay gente que piensa así. Wow. Incluso hay gente que piensa que el cielo es azul. Todavía hoy. Ay, ay, ay. Eso es firmamento que está en la atmósfera, que tiene que ver con una interacción física, química que se da con la luz cuando atraviesa la atmósfera, pero al final de cuentas, realmente las dimensiones de los cielos no tienen esos colores. Wow. Pero es lo que tú alcanzas a ver por el reflejo de la luz. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento de las cosas un poquito más profundo, entonces tú encuentras la verdad. Entonces, lo que hace Jesús es que viene a revelarnos esa verdad para ser libre de la mentira, del engaño y de la falsedad. Entonces, la gente vive en un mundo que cree que las cosas son como son y cuando están fundamentados en la mentira realmente es inexistente porque la mentira no es algo que ha existido ni que es real. Wow. Entonces, podría decir la gente, bueno, pues entonces vivimos en una ilusión, como dicen algunos, el Matrix. No se trata necesariamente de eso, lo que hay es una verdad que cuando llega la mentira se despeja, o sea, la mentira no permanece. Ahora, cuando tú vives en la verdad, tú sabes las cosas como son y le entiendes como son y no como piensas o como te dijeron. Entonces, de ahí que eso que tú decías al principio, el Señor hablando habla de verdaderos adoradores, porque también hay falsos. La verdadera liberación también la Biblia dice, serán verdaderamente libres, porque también hay una falsa libertad. Wow. Es porque la gente vive en ese nivel que parecería dual, pero como la verdad absoluta, la mentira no tiene ninguna relación en ella. Wow. En la verdad no hay mentira. La mentira puede estar compuesta de medias verdades, como la gente dice, porque se utiliza la verdad para tergiversarla, lo que hizo Satanás. Wow. Tergiversó la verdad, la palabra de Dios. Entonces, a partir de ahí, la gente puede estar adorando cosas sin saber lo que adoran. Wow. A partir de ahí, la gente puede creer que adora a Dios cuando no es así. La gente puede creer que hace las cosas correctas sin estarlas haciendo correctas. Porque al estar engañado y viviendo en una mentira, su realidad puede ser la verdad para ellos, pero no la verdad absoluta que muestra las Escrituras. Y por eso es que Jesús decía, y él se personificaba diciendo, yo soy la verdad. Así es. Entonces, ¿qué es la verdad? Es Dios, es Jesús, es un absoluto, es la palabra, es la información correcta de las cosas que crea y nos da libertad. ¿Qué es la mentira? Es un engaño, es una falsedad, es inexistente y por lo tanto, el que vive en ella hace cosas que no tienen ningún valor y por eso es que la Biblia dice, Jesús hablando, fuera de mí, nada poder hacéis. Estaban muertos en delitos y pecados. El que viene a Cristo pasa de muerte a vida. Lo que la gente confunde con muerte espiritual, que no existe, es una desconexión porque la gente vive en la mentira y por lo tanto la inercia de la muerte es que el muerto nada hace, nada sabe. El que vive en la mentira no sabe nada, ni lo que hace tiene ningún valor, ni en el mundo espiritual ni en el mundo físico, aunque tú creas que sí. Wow. Tremendo, pastor. Eso tiene una profundidad filosófica. Sí. Tanto como espiritual. Fue profundo. Es el término que usa la gente. Me fundió el pastor. Profundo, profundo. Amén. Gloria a Dios. Tocando ese tema, pastor, de la verdad y la mentira, nos enfrentamos a escenarios diariamente donde nosotros los cristianos, los que le servimos a Dios, muchas veces surgen críticas cuestionantes entre un cristiano verdadero, uno falso. Incluso hay un caso muy popular ahora mismo en las redes sociales de una persona que no nos atreveríamos a mencionar porque no valdría la pena mencionarle, pero sí que querríamos arrojar luz porque es algo de dominio público y como es de dominio público, alguien debe de hablar de ese tema con el respeto, con la altura y debe tocar. ¿Qué pasa cuando una persona que dice aceptar a Cristo todavía no se ha podido desarraigar de los hábitos del mundo, de las cosas que hacía en el mundo, pero quiere decir que tiene a Cristo? ¿Qué está pasando ahí en la mente? ¿Cuál es la realidad espiritual? ¿Cuál es la verdad respecto a una persona que está en ese estado?
Mira, la Biblia habla de conocer la verdad, Juan 8:32, y eso te hace libre. Entonces, mientras tú no conoces la verdad, tú no tienes una verdadera liberación. Wow. Entonces, hay personas a veces que no han conocido la verdad. Dios mío. Y están en las iglesias y pueden haber confesado a Cristo y llamarse religiosos o cristianos, pero no han conocido la verdad. Ahora, cuando tú te das cuenta que tú conoces la verdad, cuando tú tienes una relación espiritual con Dios, entonces ya tú no eres tú, sino que tú eres uno con Dios, uno espiritualmente, uno con Jesús. Y esa unificación es la que te lleva a ti a actuar conforme a la verdad. La verdad te despeja, te quita el deseo de las cosas del mundo. Y por eso decía el apóstol, no viendo las cosas que se ven, que perecen, sino las que no se ven, que a vida eterna permanecen, que son eternas. Entonces, la verdad te lleva a un carácter de la dimensión eterna, te lleva a entrar en otra dimensión, porque la verdad no es lo que tú ves simplemente. Entonces, ahí es donde entra la profundidad del tema. Wow. O sea, la verdad no es lo que a ti te muestran, porque te pueden estar mostrando una mentira o hablando una mentira, pero cuando tú vas a la profundidad de las cosas y a la investigación y al conocimiento, que es lo que me refiero cuando conoces la verdad, cuando tú entras en lo profundo de conocer, conocer implica una profundidad, porque implica una intimidad, un adentrarse más allá de lo visible, de lo que se puede mostrar en apariencia. Así es. Entonces, en el conocimiento hay un poder de liberación. Wow. Es lo que te hace libre. ¿Te hace libre de qué? Del cuerpo, te hace libre de la mentira, del sistema, te hace libre de lo que te han enseñado erróneamente, de lo que Satanás vende a nivel de lo que se gesta en toda la sociedad. Entonces, mucha gente está en la iglesia, supuestamente le está sirviendo al Señor, pero todavía está atado a la vanidad, todavía está atado a los deseos del mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Todo esto es pasajero, todo esto es vano. Entonces, la banalidad de la materia y del mundo te dice a ti que eso no es tan real como parece. Porque su composición viene del mundo espiritual, de lo invisible. Entonces, lo real es lo que tú no ves. Así es. O sea, Dios es lo más real que existe. Y Dios nadie lo ha visto jamás. Así es. La Biblia dice que Dios es invisible, que es espíritu, y que nadie lo ha visto. Así es. Que Cristo lo dio a conocer, dice la Biblia. Sí. Él lo da a conocer. ¿Para qué lo da a conocer? Para que sean uno, dice él. Ahí está, en Juan 17, 21, por ahí. Sí. Que él pide al Señor que seamos uno y que esa gloria se manifieste en nosotros. O sea, él nos ha dado a conocer, dice. Wow. Yo le he dado a conocer al Padre. Entonces, el conocer a Dios, dice la Biblia, que es la vida eterna, dice. Y esta es la salvación, que te conozcan a ti. Entonces, el conocer la verdad es lo que te lleva a tener la condición de hijo de Dios y de vivir una vida espiritual correcta. Mucha gente, que la gente lo ve hoy en el Evangelio y dice, ¿qué pasó? Que fulano se descarrió, se apartó. Nunca a veces conoció a Dios y estaba en la iglesia. Wow. Y hay gente que cree que conoce a Dios porque está en la iglesia, porque le hablaron de Dios. Yo te puedo hablar a ti de alguien. Cualquiera te puede hablar de alguien, pero conocerlo no es simplemente ni siquiera que yo te lo presente. Yo te puedo hablar de Cook. Y te puedo presentar a Cookie que está aquí lo tomo como ejemplo por la confianza. Sí. Pero conocer a Cookie es otra cosa. Así es. Yo te aseguro que otras personas conocen a Cookie más que nosotros. Y tú puedes creer que lo conoces porque vienes aquí constantemente. Así es. Y no es así. Porque la profundidad de lo que hay en él y de lo que él hace y de su naturaleza, su forma de ser, quizás su madre la conoce más que tú. Así es. Quizás su novia o su hermano, no sé. O sea, al final de cuentas, hay cosas en nosotros que mucha gente no, por lo mismo pasa con Dios. Sí. Entonces, tú puedes creer que conoces a Dios. Y tú puedes creer que Dios es lo que te han enseñado. ¿Cuántos errores no hay en muchísimas religiones a través del tiempo? Porque han enseñado una religión que no es correcta o conforme totalmente a la palabra. Wow. Y que hay gente que se ha tenido que retratar, otros que todavía viven en el error y tienen las consecuencias de eso. Entonces, la verdadera libertad va por ahí, va por el sentido del conocimiento profundo de Dios y de la revelación que esto implica, porque una vez que tú tienes el Espíritu de Dios revela las cosas de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de los Corintios, que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos la revelación directa de lo que es Dios, porque el mismo Espíritu de Dios puede hablar de Dios, así como el Espíritu del hombre puede hablar del hombre. Asombroso. Entonces, yo te puedo hablar de Dios, pero hasta que tú no tienes una relación con Él, tú no lo conoces. Wow. Tú puedes ir a mi iglesia y durar años estudiando, escuchando enseñanza bíblica, predicaciones, pero el verdadero conocimiento de Dios es cuando tú tengas una relación profunda con Él. Así Entonces, es. puede ser que tú estés en la iglesia y no seas libre hasta que no tengas esa relación con Dios, y eso pasa muchas veces. Dios mío. O sea, pastor, se vende
una libertad que es falsa y se le vende a la gente una idea de que son cristianos. Y mucha gente se cree la idea y anda por la vida. Incluso muchas personas que no conocen a Dios, que tienen un concepto de lo que tiene que ver con Dios, porque la mayor parte de la gente tienen conceptos. O sea, conocer a Dios es algo mucho más profundo. La mayoría de la gente ni siquiera entiende que Dios es un concepto. Wow, tremendo eso, pastor. Muy profundo. Y no estoy hablando en lo que es la plenitud de la deidad, estoy hablando en el sentido del conocimiento. Yo decía al principio que es un tema filosófico que estamos tratando. Aunque hablemos a nivel teológico, al final vamos a caer también en la filosofía. Sí. Y es una filosofía religiosa, espiritual, podríamos decir. Sí. Entonces, la palabra Dios es un concepto. Y cuando tú no entiendes eso, tú no vas a entender lo demás tampoco. Wow. Ahora, Dios es un espíritu y es amor. Pero hay gente que ni siquiera sabe lo que es un espíritu y lo que es un amor. Dios mío. La gente cree que un espíritu es un ser que sale como un fantasma. La gente cree que el amor es un sentimiento. Dios mío. Entonces no conocen a Dios. Si no conoces esas dos cosas, no conoces a Dios. Imposible. Que son básicas. Lo espiritual es un poder que crea las cosas visibles y materiales independientemente de que no se pueda ver, oler o sentir. Así es. O sea, no depende de lo que yo siento. Para yo tener presencia espiritual no tienen que erizárseme los pelos necesariamente. Wow. O no tengo yo que caer en el suelo, tener una manifestación física o química necesariamente. Tremendo. Pero la parte del amor, la gente dice Dios es amor, pero el amor no es un sentimiento. Wow. Porque el amor es Dios y Dios no es un sentimiento. Dios mío. Dios no depende de lo que tú sientas. Va más allá. O Dios no hace las cosas dependiendo de lo que sienta. Dios hace las cosas con un carácter de santidad y de perfección. Eso no es sentimiento. Wow. La perfección y la santidad permiten que Él dé a su Hijo por nosotros. El amor que la gente entiende como sentimiento no permite que tú entregues a tu Hijo para que lo maten. Wow. Asombroso. Entonces es diferente. Entonces el sentimiento tiene que ver con una condición humana caída. El carácter, la espiritualidad, la santidad y la perfección tienen que ver con un carácter de Dios. Que lo tienen los hijos de Dios. Entonces la gente, yo te decía, que están en las iglesias y a veces no entienden que la palabra Dios es el concepto de lo más grande que podemos nosotros conceptualizar de manera humana. Lo más alto. Pero tampoco entienden lo que es espiritual, que compone y crea toda la materia y todas las cosas posibles y visibles. Incluso las invisibles también las crea el nivel del poder espiritual a través de la palabra, que es el mismo espíritu de Dios. Sí. Pero el amor, la gente tampoco lo entiende porque lo ve como un sentimiento, no como el carácter perfecto de la santidad que hace ser a Dios el ser que es, que se da por el otro independientemente de que el otro no se dé por él. Así es. Entonces, cuando tú entras a ese nivel del conocimiento de Dios, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente, al no conocer a Dios, no tiene la condición de liberación que la Biblia establece, porque no conocen la verdad. Entonces, la verdad es que en muchas iglesias se enseña en congregaciones a la gente a ser seguidor de, o de Cristo, del líder, o de la visión del líder. Y se enseña a la gente a ser cristiano bajo un parámetro de una conceptualización religiosa que muchas veces no está totalmente en lo espiritual ni en la verdad que la misma Biblia revela, porque muchas veces solamente nos quedamos en la doctrina superficial de lo que es la composición religiosa sin lo que es la relación espiritual. Así es. Entonces yo te hablaba de la relación. Entonces en la relación yo aprendo a ser hijo de Dios. En la enseñanza, que muchas veces no tiene el conocimiento o la liberación total espiritual, te enseñan a ser religioso, a llevar a cabo una ritualidad, a vivir conforme a una norma, a ser seguidor de Cristo, pero entender que tú no puedes ser como Él. Entonces te enseñan cosas que no es lo que te lleva a la verdadera adoración a Dios ni la verdadera liberación. Wow. Cuando tú eres hijo de Dios y aprendes a ser hijo de Dios, tú no eres guiado por el hombre. Tú eres guiado por el Espíritu. Tremendo. Y eso es lo que dice Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu son llamados ¿qué? Hijos de Dios. Lo que dice la Biblia es que el nuevo nacimiento, Juan 1:12, es que a todo el que cree se le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Wow. Y lo que menos tú ves es a la gente en la iglesia promocionando que te haga hijo de Dios. Hazte cristiano, sigue nuestra visión, ven a la iglesia, congrégate, diezma, ofrenda, vamos a celebrar acá. Pero ser hijo de Dios conlleva otra cosa, porque es una relación con el Padre. Así es. Entonces, te podrías decir, bueno, pero la religión es lo que te lleva a una relación con el Padre. La palabra religión significa restaurar nuestra relación espiritual. Es volver atrás, es volver al original, es retroceder de lo espiritual negativo a lo positivo. La religión es un enlace. Y la palabra religiosa no es despectiva, aunque muchos dicen, no, estos son religiosos porque hacen tal o cual cosa.
no es despectiva porque te une con el Padre y te lleva a tener esa relación. Te acerca. Pero no es la totalidad de la relación. Wow. Entonces, por eso, incluso dentro de religiones, puede estar la gente viviendo en la mentira y no ser verdaderamente libre o no conocer la verdad. Tremendo. Dentro del mismo, pastor, y apoyo mucho lo que usted decía, dentro del mismo texto bíblico del libro de San Juan, capítulo 4, Jesús dice, Dios es espíritu. Claro. Menciona la palabra, Dios es espíritu. Y lo que le adora. Él dice que lo que le adora tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y en verdad. Ahora, ¿cuál es esa adoración espiritual que Jesús dice, que Jesús le presenta a la samaritana como una revelación muy, muy específica? O sea, yo he leído mucho los evangelios que en todos los años que tengo y veo que en ese capítulo Jesús se concentra a darle a exponerle ciertos términos espirituales a una mujer que totalmente era una mujer reprobada, para que usted vea lo que se llama, lo que significa ser Dios. Claro. Entonces él dice que los que le adoran tienen que adorarle en el espíritu y en verdad. Ya hablamos de la parte verdad, que es la parte consciente, el conocimiento real de quién es Dios. Para adorarle tiene que conocer, saber quién es. Entonces la parte espiritual, que dice que Él es espíritu, ¿cómo la gente le adora en el espíritu y qué significa adorar en el espíritu? Bueno, él le decía, llegará el tiempo donde ni aquí ni allí se le va a adorar, porque la gente iba al templo. La gente cree que la adoración es ir al templo y arrodillarse. Que era en Jerusalén. Exacto, y la gente iba y peregrinaba al templo. Todavía hoy se hace en muchas religiones, se hace en la religión del Islam, en los musulmanes, se hace en la religión del judaísmo, pero también se hace en la religión cristiana, se peregrina a lugares, incluso los evangélicos peregrinan a un templo toda la semana para adorar a Dios, pero creen incluso que el altar o el podio es un lugar santo y que nadie puede subir ahí en pecado, cuando muchas veces hay gente que tiene doble vida y suben y ellos no se dan cuenta. Entonces, el asunto no es simplemente jugar eso, sino que cuando tú hablas de adorar en espíritu, es que no depende del lugar, no depende de lo que el hombre ha marcado como el lugar de adoración o de la condición en la que tú te encuentres. En el caso de la mujer, que era una pecadora, es que nuestra condición no nos limita a poder adorar a Dios, porque muchas veces podemos fallar, pero en la adoración a Dios en espíritu es que podemos ser restaurados. Así es. Entonces, como Dios es un ser que no habita, dice la Biblia, en casa hecha por manos de hombre, como si necesitase de que se le adorase, dice la Biblia, sino que él habita en un templo que él hizo, no con manos de hombre, para él habitar, que somos nosotros. Exacto. Entonces, la verdadera adoración, la espiritual, es la que te decía, cuando tú conoces a Dios verdaderamente, entonces tú sabes que en el secreto es que está el poder, en lo invisible. Por eso es que tú ves que Cristo resalta el secreto para orar, para ayunar, que nadie se entere de las cosas espirituales que tú haces. Ahora es todo lo contrario, ahora se promueve, se promociona el milagro, se promociona el poder, se promociona que yo oro 10 horas, que yo ayuno 42 días, 41 días o 42 para hacerlo más que los grandes hombres de la Biblia, que solamente lo hicieron 40, incluyendo a Jesús. Sí. Entonces entramos en un nivel del mercadeo de mi poder religioso, cuando realmente lo que Dios me está enseñando es que todas esas cosas es en espíritu y en verdad, en secreto. Así es. En donde no me ven, en donde lo espiritual tiene poder, en lo invisible, que gesta las cosas visibles. Así Entonces el Señor dice, para que tú seas recompensado en público, hazlo en secreto. Dios mío. Mi recompensa será en público cuando tú no publiques la oración, cuando tú no publiques el ayuno, cuando tú no publiques que tienes una relación espiritual conmigo, sino que se va a manifestar y la gente me va a ver en ti, porque yo voy a estar en ti todo el tiempo. Así es. Porque eso es lo que tú estás buscando en tu intimidad. Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad significa eso, es que no es para que me vean como hacían los fariseos hipócritas, que adoraban y oraban en público para ser visto por la gente, como una forma de venderme, como la palabra de que yo soy el gran ministro. Entonces, lamentablemente, hoy en día, eso todavía está pasando. Todavía hay gente viviendo el fariseísmo de una manera moderna, que quieren que lo vean, que son los que más Dios lo usa. Cuando muchas veces los hombres más usados por Dios no publicaban lo que hacían, incluyendo Jesús. Así es. Una de las cosas que Jesús hacía, que nosotros hablábamos, creo que fuera de cámara, Jesús hacía los milagros y no mandaba a publicarlos. Incluso cuando la gente lo quería seguir, le decía, no, vete a la familia, vete y cuéntale lo que Dios hizo contigo. Así es. Para no tener ese grado de egocentricidad que se puede generar alrededor de alguien que todo el tiempo tenga a alguien adulándolo y diciendo, este es el gran hombre de Dios. Y entonces él manejaba esa parte. Pero era una enseñanza para los apóstoles y para nosotros. De que no importa qué tan grande Dios nos use, eso no tiene que ser ocasión de yo publicitar el poder de Dios, porque el poder de Dios siempre se va a manifestar donde usted llegue y la gente lo va a ver. Pero es cuando usted tenga esa relación espiritual, donde usted sea un adorador en espíritu y en verdad. La gente no sabe lo que es adoración.
En la mayoría de las iglesias la gente habla de adoradores cuando ven estos cantantes y artistas que lo que tienen es un espíritu artístico. Wow. Y la gente no sabe que en la iglesia... El espíritu artístico. Sí, la gente no sabe que en la iglesia el espíritu no solamente es para hacer milagros o sanidades, también hay capacidades que el espíritu da a través de los dones, incluyendo el arte. El arte es divino. Así es. Cuando se corrompe el arte, cuando no se utiliza para Dios o para las cosas que de alguna manera pueden contribuir. Entonces, el artista, que es una persona que tiene un espíritu de Dios con un talento dado por Dios, una capacidad para hacer música o para hacer otras cosas a nivel del arte, no necesariamente es un adorador. Wow. Y la gente dice, no, ese es el adorador tal. Pero es una mala enseñanza y un mal entendimiento, porque la adoración no es música. Así es. La adoración no es alabanza. Aunque la alabanza y la música pueden entrar en la adoración. Entonces, entender las cosas correctas, esa es la verdad. Esa es la verdad que nos hace libres y es la verdad que nos enseña el mundo espiritual. Entonces, la adoración es sumisión. La adoración cae más en la característica de obediencia y de rendir mi voluntad a Dios. Exactamente. O sea, que yo adoro a Dios sin cantar. Yo adoro a Dios sin tocar un instrumento de música. Yo adoro a Dios cuando yo me someto a la voluntad de Dios, cuando yo me rindo a que sea lo que Dios quiere y determina para mi vida y obedezco a eso de alguna manera. Yo me inclino ante Él. En el sentido práctico es inclinar la cabeza delante de Dios al piso, pero en el sentido más profundo espiritual es en el yo obedecer y vivir conforme a la voluntad. Eso es un verdadero adorador. Exactamente. El verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad tiene que entender eso. Que Dios es espíritu, que no necesariamente está en un templo, que la adoración no es que yo exprese y cante o ore o diga que oro para yo ser espiritual o para ser un adorador. Entonces la verdad me despeja de todo lo que me enseñan que es erróneo, incluso me permite a mí aclarar cosas espirituales a otros que están en la ignorancia. Así es. Lamentablemente la ignorancia es atrevida, como dice. Wow. Y hay gente que ignora voluntariamente. Dios mío. Hay gente que voluntariamente sigue vendiendo como que... La adoración, por ejemplo, es cantar para vender discos o conciertos. Wow, tremendo. Pastor, eso me lleva a mí a la idea de algo que yo tenía hace mucho en mente, incluso lo he predicado muchas veces, que la gente confunde alabanza. La alabanza, el apóstol Pablo dice, la alabanza es un fruto de labios que confiesa a Dios. Esa es una alabanza, ese es un fruto, una manifestación del corazón que se expresa con los labios. Claro. La adoración es algo profundo porque engloba todo lo que tiene que ver con el creyente. La vida cristiana es una adoración. Servirle a Dios, estar en su presencia, haber aceptado a Cristo te convierte en un adorador de Él porque tiene que vivir postrado a la voluntad de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Así es. Pero la gente a veces confunde los términos. La alabanza va más allá de alabar a Dios. Sí. Tú puedes alabar a tu esposa. La Biblia habla de eso. Reconocer sus atributos, reconocer lo que hace bien. Claro. Yo lo puedo alabar a usted, reconocer lo que usted hace bien también. Claro. Entonces, la mujer que es virtuosa, una mujer que tiene cierta característica, dice, esa será alabada. La que teme a Jehová. Esa será alabada, dice la Biblia. Sí, pero alabada ¿por quién? Por su esposo, que reconoce los atributos que ella tiene. La alabanza no es una adoración, por eso tú puedes alabar a alguien. Así es. Es como lo que llama la gente también honra. Es una forma de honrar o de reconocer, vamos a decir. La palabra correcta es reconocer sus atributos. Entonces yo puedo alabar y decirle, el pastor es un hombre muy entendido de estas cosas, el pastor sabe hacer esto, es alabando. Ahora, la adoración tiene otra implicación porque entra en el campo espiritual y entonces ahí, cuando tú alabas a Dios, es diferente que cuando tú alabas al hombre. Así es. Porque los atributos de Dios son divinos. Así es. Entonces, cuando yo entro en el carácter de la adoración, ahí es donde yo no puedo rendirme a la voluntad de ningún hombre. Ahí es donde yo no estoy a merced de un ídolo porque me va a solucionar mi problema. Porque mi adoración y el buscar la voluntad espiritual es a nivel de Dios. Así es. No a nivel del hombre ni del ídolo que el hombre se inventó. Entonces ahí cambia el concepto, cambia la conceptualización que el hombre tiene de la alabanza porque conoce la verdad. Entonces, si tú te das cuenta, cada vez que la verdad es revelada, tú creces. Cada vez que la verdad es revelada, tú entras a otras dimensiones. Así es. Cada vez que la verdad es revelada, tú tienes un poder que se va a manifestar en tu vida. Pero cuando tú vives en la mentira, no vas a tener los resultados que debes de tener por tener una vida espiritual. Así es. Wow. Y de ahí que hay gente que vive en la mentira aún estando en religiones. Dios mío. Bendigo al Señor, hermano, por este conocimiento que es muy poderoso. Pastor, y el tema de Jesús y la samaritana se da en el contexto de una confusión o una lucha que había histórica entre los samaritanos que habían creado, habían erigido un templo a la manera de ellos y Jesús tiene que ser tan claro. Ahora yo entiendo por qué Jesús es tan claro con la samaritana, porque Jesús quería dejar un mensaje. Él no entró a Samaria. Él no entró porque todavía no era el tiempo de quizá entrar a Samaria,
pero dejó un mensaje y dejó una palabra clara y se le impregnó a una mujer en el corazón y le habló de adoración, porque el mayor conflicto que ellos tenían era de adoración, porque ellos, aparte de que querían adorar a Dios, adoraban a otros dioses. Claro. Tenían una mezcla, un politeísmo interno en Samaria, y Jesús inició por ahí, dejó esa pincelada para cuando los apóstoles ya entraran, hubiera otra atmósfera. Entonces yo creo que mucha gente en el evangelio de hoy, de Cristo, que siguen, están metidos quizás en la atmósfera de los samaritanos, que quieren adorar a Dios, tienen un templo para Dios, pero en una parte de su vida rinden tributo a otras cosas. Quizás hay algo más profundo que a mí me ha tocado ver, que es el culto al yo, el egocentrismo, que es el mayor combate que tiene Dios ahora mismo con el hombre. Dios merece toda gloria y toda honra, pero hay una parte donde los hombres se están autoadorando o creyendo más grande que Dios, y ahí estamos en la parte del egocentrismo, que está atacando mucho incluso a ministros, a profetas, a gente que fueron llamados por Dios, pero en un momento Satanás los ha atacado. Pastor, para casi concluir, yo quiero que usted me ayude con esta parte, que me le hable a la gente un poco de esa parte del egocentrismo y cuánto está afectando eso a la iglesia de hoy y el conocimiento de la verdad de Cristo. ¿Cuánto está afectando eso? En primer lugar, lo que tú hablabas de los samaritanos, hay que entender también la composición geopolítica de Samaria. Sí. Porque Samaria era una ciudad helenista que tenía una composición de culturas diferentes al judaísmo. Exacto. Y de ahí viene la enemistad, en parte, Sí. entre los judíos y los samaritanos, que no se llevaban entre sí. Porque la cultura religiosa samaritana era diferente y aún así ellos tenían una cultura de adoración también. Entonces, independientemente de todos los problemas que tenían con los diferentes dioses que venían de la mitología griega. Así es. Entonces, entender esa parte es importante, porque la gente a veces adora lo que no conoce. Y lo que le decía el apóstol Pablo allá en el Areópago, Sí. En Grecia, y él le decía a los filósofos y a los que estaban allí religiosos, el Dios desconocido, el que ustedes adoran sin conocer, es el que yo le predico. Wow. Porque ellos no conocían la verdad y adoraban a cualquier cosa. Entonces es el problema de la mentira, Dios que mío. la gente cuando no vive en la verdad va a adorar cualquier cosa, independientemente de lo que sea, porque su ignorancia lo lleva a eso. Entonces, en el sentido egocéntrico, mira, hay gente que no entiende que nosotros no oramos, adoramos a Dios nosotros mismos. Wow. Y eso es complicado, porque tiene una profundidad. Tremendo. Quien adora y ora y habla con Dios es el Espíritu. Así es. Por eso es que hasta que tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no tienes relación con Dios. Así es. Porque lo que se comunica con Dios es el mismo Espíritu de Él que está en nosotros. Claro. Que clama. El Espíritu de Dios en nosotros clama, Abba Padre. El Espíritu nos lleva a adorar y a pedir como conviene. Eso es lo que la Biblia establece. Así es. O sea, yo no tengo la capacidad, humanamente hablando, de yo poder adorar a Dios, ni clamar, ni pedir lo que conviene, porque la gente va a pedir para el deleite, para las cosas necesarias humanas. El Espíritu pide para la gloria de Dios, para el reino de Dios, para la obra de Dios. Y esa es la diferencia de un hombre espiritual y uno que no lo es. Así es. El hombre espiritual no está pendiente a las cosas humanas y materiales, porque sabe que todo esto es mentira, pasajero y vano. El hombre espiritual está pendiente a las cosas eternas, las cosas que no perecen, a donde él va y de donde él pertenece. Entonces, eso lo hace entender el Espíritu dentro de nosotros. Por eso la salvación no es por obra, porque no es las obras que yo pueda hacer, es lo que el Espíritu de Dios ya ha determinado en mi vida para hacer. Por eso la Biblia dice que hay buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ella, pero yo no ando en ella hasta que no tengo el Espíritu Santo. Entonces Dios preparó las obras y el Espíritu Santo que me lleva a andar en ella. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Nada. Así es. De ahí que Jesús, en una ocasión, alguien se acerca a un joven y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, bueno, ¿quién? Aquí yo estoy parafraseando, para que no vayan a tomarme el punto y coma. Bueno solamente es mi Padre. Así es. Bueno solamente es mi Padre. Aquí no hay ni a uno bueno. Gloria. Él se excluyó porque está dando una enseñanza. Sí. Que la gente no entiende el carácter del maestro de Jesús que sobrepasaba todos los niveles humanos. Porque él podía decir, bueno solamente somos yo y mi Padre, porque el Padre y él eran uno. Y él dice, bueno solamente mi Padre. En la parte humana quiso cuidar. Claro, no, para que el que sea maestro, el que sea hijo de Dios como él aquí en la tierra, que se haya convertido al Señor, Entienda que solamente no vaya a decir, no, yo soy bueno porque yo tengo a Dios. O sea, aquí no hay ni a uno bueno. Dios Por más que usted quiera decir que hace obras buenas, y si lo dicen ya ni siquiera tiene valor lo que hizo. Es lo que decíamos ahorita de lo secreto y lo espiritual. Entonces, el entender eso nos quita el ego. El entender que es Dios en mí y no yo porque tengo a Dios.
Wow. El yo sale, el yo que viene del griego, de la parte egocéntrica del hombre, del reconocimiento del ser a nivel de la conciencia, se quita. Y entra el yo espiritual que te dice, mira, tú eres lo que Dios dice que tú eres, no lo que tú piensas. Wow. Tú eres lo que Dios diseñó, no lo que la gente te ha dicho que tú eres. Gloria Porque si nosotros nos vamos por lo que el hombre dice que somos, vamos a terminar siendo hasta animales. Wow. Pero por el diseño de Dios que me revela el Espíritu, yo entiendo que soy un hijo de Dios, que fui creado para vivir en el reino desde una dimensión eterna, para vivir en otra dimensión diferente a esta. Por lo tanto, empiezo a darle valor a lo que realmente lo tiene. Así es. Entonces, el egocentrismo es el que me lleva a mí a creer que las cosas se hacen porque yo soy y no porque Dios es en mí. Dios mío. Entonces, cuando es Dios, la gloria de Dios se va a manifestar sin que yo tenga que decir lo que hice. Y vuelvo al punto que hablábamos hace un momento. Ninguno de los grandes hombres de Dios andan publicando lo que hacían. Nadie llegaba a nivel del pueblo de Dios a decir, yo fui ejemplo, Jesús no llegaba antes de dar el mensaje, yo fui que resucité a un hombre de 4 días allí, que le di vista a un ciego de nacimiento, para que la gente creyera en él. Él no necesitaba eso. Porque el testimonio de Dios estaba en él. Así es. Era un hombre que vivía en el Espíritu. Entonces, el que no vive en el Espíritu y vive en el ego, cuando llega a un lugar para que la gente de alguna manera cree en lo que va a decir, tiene que decir, no, yo resucité 5 muertos en África. Y yo vengo de una cruzada donde la gente salían los demonios y sané cáncer, pero Dios no nos manda a publicar los milagros. Oh, gloria a Dios. Porque si los milagros se fueran a publicar, pudieran entonces también entrar en el carácter científico de poderse comprobar, y la ciencia no comprueba los milagros. ¿Tú sabes por qué la ciencia no comprueba los milagros? Porque Dios no necesita comprobarle a nadie lo que él hace. Él no deja lugar a dudas. Así es. Y como él no deja lugar a dudas, no hay necesidad de comprobación. La diferencia entre la verdad y la verdad es absoluta. ¿Qué significa esto? Que si yo te digo a ti que esta taza es negra, tú podrás decir todo lo que tú quieres y argumentarlo de todas las maneras posibles, pero es negra. Así es. Eso significa que hay un absoluto. Que el concepto negro no es un concepto, que esto es una química, que tiene una composición, es una verdad ya desglosada en el sentido científico, pero ahora en nuestra realidad, la verdad de la realidad es que es negra. Wow. La verdad nuestra aquí es que estamos ahora mismo en excelencia, aunque mañana cuando usted nos vea de manera diferida ya no estemos, ya no sería la verdad, ahora es la verdad. Gloria a Dios. Que estamos aquí grabando en Excelencia Cristiana Así Televisión. Es. La verdad es que yo soy Víctor Almanzar, porque mis padres me pusieron ese nombre, independientemente del nombre de mi identidad espiritual que Dios tiene ahí guardadito. Aleluya. Entonces, eso es una verdad absoluta que nadie la puede refutar, que tú pudieras ir en contra de eso, pero al final te constituye en un necio. Es una necedad, que es lo mismo que decir que no existe Dios en el caso de los ateos. Sí. Es una necedad. El necio en su corazón dice que no hay Dios. Entonces, la mentira, ¿qué pasa? La mentira hay que argumentarla. Así es. La mentira, para que la gente la acepte, yo tengo que argumentarla. La verdad no. Entonces, por eso no se publica el milagro. Por eso no se publica la oración, el ayuno, lo que yo hago para Dios. Wow. Porque el que vive en la verdad no necesita decir que es que ya lo es. Oh, aleluya. No depende de lo que tiene o lo que la gente piensa o del título. Depende de Dios que está en mí. Entonces Dios siempre se va a manifestar en el momento necesario, no por el antojo mío. Así es. O sea, no es porque yo esté aquí que Dios está, es que Dios está en todas partes y está dentro de mí porque el Señor en su propósito, en su soberanía, me escogió para lo que Él quiere. Gloria a Dios. Entonces yo tengo que entender eso para que el ego no me haga creer que yo soy la gran cosa. Entonces por eso los más grandes hombres de Dios han sido los más humildes. Y si tú te enfocas en lo que Cristo decía que aprendieran de Él, ¿qué Jesús decía que aprendieran de Él? Jesús nunca decía, aprendan de mí a hacer milagros, a echar. No. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Wow. Entonces la gente lo más importante a veces lo pasa por alto por vivir en la mentira, incluso siendo religioso. Cuando tú conoces la verdad de Dios, vas a entender que hay más poder en la humildad que en el orgullo y la soberbia y la vanagloria. Porque a los orgullosos y a los soberbios Dios los mira de lejos. Así es. A los altivos. Pero al humilde, ¿qué dice la Biblia? Que Dios lo mira de cerca. Así Dios está con ellos. En la humildad está el poder de Dios. Así es. La gente no lo ve porque la gente entiende que tu éxito y tu grandeza está en las cosas que tú puedes ostentar o mostrar. Y si tú eres humilde, que aún teniendo cosas no las muestres, entonces dicen que tú no has prosperado ni has sido bendecido. Porque la gente mide eso en función de una mentira, no de la verdad. Que la prosperidad es del alma y es espiritual. Y eso no se ve. Wow. Eso se obtiene, se tiene y prevalece en el tiempo y más allá del tiempo. Tremendo. Entonces, lo que Jesús nos enseña para matar el ego es tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo.
haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo. Así es. Que siendo en forma de Dios no tomó esto como cosa que aferrarse, sino que se humilló y tomó forma de hombre. Así es. El hombre, para no enorgullecerse, ni entrar en ese orgullo que tú mencionabas y en esa vanagloria o egocentrismo, tiene que entender que tenemos que despojarnos de este hombre para adoptar el hombre espiritual. Amén. Que fue lo que Cristo hizo, pero de manera inversa. O sea, Cristo siendo Dios se hizo hombre. Nosotros siendo hombre, no voy a decir lo otro porque la gente puede entrar en un problema. Sí. Pero siendo hombre, Dios nos lleva a ser hijo de Dios. Amén. Y eso es a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Gloria a Dios. Wow, tremenda palabra, hermano. Yo sé que hemos sido bendecidos, pastor. Dios bendiga su vida por este hermoso tema tan poderoso, tan especial. El tiempo, hermano, como ustedes saben, nunca perdona, nos anda persiguiendo, pero hemos recibido una palabra de verdad, un conocimiento. Yo sé que eso va a ser de bendición a su vida, a su espíritu y a todas las personas que puedan llegar a escuchar este video. Quiero que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Comparte este contenido, dale like, suscríbete a Excelencia Cristiana Televisión. Será de mucha bendición para ti. Todos los videos que salen acá son de bendición. Que Dios bendiga a tu familia, a tu casa y recibe paz y gracia de Dios en el nombre de Jesús. Será hasta una próxima ocasión. Nos vemos en la próxima. Que Dios te guarde y te bendiga. Un abrazo a la distancia, pastor. Un saludo final a los hermanos. Bueno, un abrazo también para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Esto lo hacemos siempre con el propósito de que usted sea edificado. Soy su hermano pastor Víctor Almanzar. Así me puede buscar en todas las redes. Bueno, excepto en Instagram, que es Víctor Armani. Dios mío, he visto comentarios por ahí con la gente y yo no encontré a Víctor Armani. Dios bendiga al mi hermano pastor Víctor Almanzar. Víctor Armani en Instagram, que ustedes saben, que él tiene su canal siempre ahí de enseñanza hermosa. Compartimos, hermanos, damos de gracia lo que de gracia recibimos. Dios me le bendiga y me le guarde. Un abrazo a todos.